Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación del credo basándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, preguntas 236 a 239. Décimo artículo del credo. Ustedes saben que la Iglesia Madre y Maestra, encargada por Cristo en la persona de los 12 apóstoles, fue predicar, enseñar, bautizar, comunicar la fe, puesto que nuestro Señor dijo: el que cree y se bautiza se salva, y que no cree se condena. ¿Qué debemos creer? Y bien, la Iglesia dice: aquí están resumidas las verdades que debes creer en el credo. Y en el décimo artículo del credo decimos: creo en el perdón de los pecados. Creo en el perdón de los pecados. ¿Qué significa eso? Eso significa que Jesucristo ha dejado a su iglesia el poder de perdonar los pecados. Sí, nuestro Señor, el día de la resurrección, sopló sobre los apóstoles, habló con ellos, comió con ellos, y después dice: todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra. Recibe el Espíritu Santo. A quienes perdonan sus pecados les serán perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. Cristo, Dios Salvador, dio a sus apóstoles, que eran sacerdotes desde el Jueves Santo, cuando les dijo: hagan esa memoria mía, los consagraba sacerdotes, les daba el poder de consagrar su cuerpo y sangre. Y bien, el día de la resurrección les da el poder de perdonar los pecados. Y cada obispo, el día de su ordenación, recibe los poderes de los apóstoles y los comunica al sacerdote que ordena. El día de su ordenación, cada sacerdote se pone de rodilla delante del obispo, y el obispo extiende las manos sobre su cabeza, dice: Padre Pedro, Pablo, Juan, recibe el Espíritu Santo. A quienes usted como sacerdote y en nombre de Cristo perdonan los pecados, les serán perdonados. Pregunta 237. ¿Puede la Iglesia perdonar toda clase de pecados? Sí. La Iglesia puede perdonar todos los pecados, por muchos y graves que sean, porque Jesucristo le ha dado plena potestad para atar y desatar. San Mateo 16, 18, 19. Todo lo que atarás en el cielo será atado, y en la tierra será atado, y todo lo que desatarás será desatado. Entonces, atar, desatar, la Iglesia sí recibió este poder, y la Iglesia puede perdonar todos los pecados que hay. Se lee en la historia de la Iglesia que a mediados del siglo III, al ser elevado al solio pontificio el Papa San Cornelio, un sacerdote ambicioso llamado Novaciano pretendió oponerse al Papa legítimo, con el fin de usurpar la suprema dignidad de pontífice. El pretexto de este pobre sacerdote, hinchado de orgullo, el pretexto era que se valió de la disciplina de la Iglesia con respecto a los cristianos, que durante la persecución habían renegado de la fe. Unos pobres cristianos torturados, bien, renegaron de la fe. Tachando de excesivamente benigna la conducta de la Iglesia, que es madre y no es una tirana, este sacerdote ya hereje, tachando de excesivamente benigna la conducta de la Iglesia, negó a estos pobres cristianos que habían fallado la reconciliación aún en el momento de la muerte. ¡Qué crueldad! Llevando su severidad a mayor extremo, negó a la Iglesia potestad de perdonar los 3 graves crímenes de idolatría, homicidio e impureza. Por último, negó a excluir para siempre de la comunión de los fieles a los que hubiesen cometido pecado mortal. San Cipriano contestó: ya están heridos, y si usted le quita toda esperanza de perdón,
y bien, se entregarán todos los vicios y el pecado irán al infierno por culpa tuya. La iglesia sí castiga, pero castiga para mejorar, para corregir, y también perdona. Dicen los historiadores eclesiásticos que Acesio, obispo noveciano de Constantinopla, otro discípulo de este hereje, quiso probar en el concilio de Nicea, en el año 325, que la iglesia no podía perdonar ningún pecado grave cometido después del bautismo. Y bien, esto niega el Evangelio que dice reciben el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados. Entonces, este pobre obispo, negando a la iglesia el poder de perdonar los pecados, el emperador Constantino, que era un hombre sensato, lleno de asombro, dijo a este obispo: entonces ponga una escalera y suba tú solo al cielo. Esto es lo que no es posible. Cristo murió para todos los hombres. Entonces la iglesia tiene el poder de perdonar todos los pecados, que sea pecado original, que se perdona mediante el bautismo, que sea el pecado mortal. Con tal que el pecador se arrepienta. Todo pecado, por muy grave que sea, tiene perdón con tal que se arrepienta. Nadie de arrepentido está excluido del perdón. ¿Cuántas veces? Bien, aunque uno haya pecado muchas veces, hay perdón con tal que haya arrepentimiento. A veces yo oigo gente que dice: padre, yo no me confieso porque ya no hay perdón para mí. Y bien, le digo: cállate, blasfemo. Usted piensa que Dios, tan poderoso y misericordioso, está limitado por tu ridículo pecado, aunque sea a tus ojos grande. Y bien, una gotita de la sangre de Cristo destruye todos los pecados con tal que haya arrepentimiento claro. La confesión, el arrepentimiento, puede ser acerca de pecados actuales o pecados veniales o pecados mortales. Bien, los pecados actuales, o sea, los que hemos cometido nosotros mismos, si los hemos cometido antes del bautismo, se perdonan por el bautismo, pero es necesario arrepentirse de ellos. Por ejemplo, una persona de 30, 40, 80 años se bautiza con tal que se arrepienta de sus pecados actuales, y bien, quedan borrados igual que el pecado original. Si el pecado está cometido después del bautismo, y bien, los mortales se perdonan por el sacramento de la penitencia. Cristo lo dijo: reciben el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados. Capítulo 20, 23 de San Juan dijimos. Entonces todo pecado se perdona con tal que haya arrepentimiento, firme propósito, deseo de mejorar y no volver pecado. Y si no hay sacerdote, supongamos una persona está en un lugar donde no hay sacerdote y hizo un pecado mortal, y bien, si hace un acto de perfecta contrición con propósito de confesarse y no volver al pecado, y bien, Dios le perdona con tal que se confiese apenas ve un sacerdote. Si uno está enfermo grave y no puede emplear ninguno de los medios anteriores y no le ocurre emplearlos, se le perdonan por la extrema unción, los santos óleos, con tal de que esté arrepentido de sus pecados, tenga el deseo de la conversión. ¿Y cómo se perdonan los pecados veniales? Bien, los pecados veniales, los pequeños pecados que enfrían la caridad, que no nos separan de Dios, se perdonan por todos los medios que tenemos a nuestra disposición. Por ejemplo, al oír a misa, al comulgar con arrepentimiento, persignarse con la bendita, rezando el Padre Nuestro, o toda obra de caridad que uno hace por amor de Dios. Los pecados mortales tienen que confesarse al sacerdote. Entonces, demos gracias a Dios nuestro Señor, que ha dejado a su iglesia el bautismo y la penitencia para librarnos de las culpas que tenemos, sea veniales, sea mortales. Si la iglesia
tiene el poder de perdonar toda clase de pecado. Sócrates, dicen los historiadores, el más sabio de los filósofos griegos, propuso a sus discípulos estos dos problemas. ¿De qué modo debe el hombre reconciliarse con la divinidad? ¿Qué medios empleará para este fin? Y confesó modestamente no hallar respuesta satisfactoria a estas preguntas. Tenía cierta confianza en la misericordia de Dios y esperaba que Dios enviaría a alguien para revelarlo a los hombres. Y bien, este alguien es Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre. Pregunta 238. ¿Quién son los que en la iglesia ejercen esta potestad de perdón de los pecados? Los que en la iglesia ejercen la potestad de perdón de los pecados son, en primer lugar, los obispos y sus ayudantes, los sacerdotes. Y el Papa, siendo el obispo mayor, en sentido sucesor de San Pedro, es el único que posee la plenitud de esta potestad. Después de los obispos y en dependencia de ellos, los sacerdotes. Nadie puede perdonar los pecados si no es obispo o sacerdote. El obispo, ustedes saben, es el sacerdote mayor que tiene la plenitud del sacerdocio. ¿Cómo perdona la iglesia los pecados? La iglesia perdona los pecados por los méritos de Jesucristo, confiriendo los sacramentos instituidos por él con este fin, principalmente el bautismo y la penitencia. Entonces nuestro Señor mandó bautizar toda criatura, San Marcos 16 y San Mateo 28:19, y San Juan 20:23 dio poder de perdonar los pecados, lo dio este poder a los apóstoles, y los apóstoles lo comunicaron a la iglesia, a los sacerdotes. Se lee que un negociante protestante que se hallaba gravemente enfermo llamó a su pastor y, mostrándose de un modo general culpable, afirmando que era un gran pecador, le replicó el pastor: Dios te ha perdonado tus pecados. No quedó satisfecho el enfermo, el cual insistió: quiero que usted me los perdone, pues la Escritura dice: a los que perdonan los pecados les son perdonados. El pastor contestó noblemente que no tenía tal potestad. Entonces el enfermo llamó a un sacerdote católico, y después de prepararle debidamente y escuchar su confesión, le dijo: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El otro lloraba de alegría de escuchar la voz de Cristo manifestada por los labios de su ministro de los sacerdotes. Queridos hermanos, Lutero privó millones y millones de pobres almas con su orgullo de fundar una iglesia falsa luterana. La iglesia católica sí tiene el poder de perdonar los pecados. Cuando, por ejemplo, el rey David arrepentido dijo al profeta: he pecado, el profeta Natán le replicó: Dios ha perdonado tus pecados. El sacerdote, al perdonar, dice: yo, con la potestad que he recibido de Jesucristo mediante los apóstoles y los obispos, te absuelvo de tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía cierto día Tomás Moro, a un pobre amigo suyo que se convirtiera, que se confesara, dijo espere el día de la muerte con decir: Señor, perdóname, quedaré perdonado, Dios es tan bueno. Y un día estaba de caballo este pobre señor, su caballo lo echó en el río, y al momento de ahogarse, en lugar de decir perdóname, Señor, estaba dando blasfemias. Queridos hermanos, la iglesia tiene poder de perdonar los pecados, y hoy dijimos las sectas protestantes perdieron ese poder debido a que no tienen sacerdote. Qué lástima. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, añadimos un suplemento al artículo 10 del credo, perdón los pecados, pregunta 236 y siguientes, del Catecismo Mayor del Papa San Pío X.
unas reflexiones sobre el perdón de los pecados. De la misma forma que en la vida humana el hombre puede enfermar y hasta morir, así en la vida del alma puede darse la enfermedad espiritual y hasta la muerte espiritual. Y Dios, en su infinito amor hacia los hombres, ha querido que dispongamos también de una medicina que no solo puede sanar el alma enferma, sino hasta devolverle la vida espiritual. Sabemos que por el pecado mortal uno pierde la gracia, la filiación divina, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo. Entonces Dios en su misericordia dejó medios para sanar y recuperar la gracia, la caridad y su Espíritu Santo. Una de las constantes que aparece en el Evangelio es la misericordia de Jesús para con los pecadores arrepentidos que buscan a Dios, que quieren salir de su miseria. Jesús recibe a los pecadores, les atiende, se deja invitar por ellos, les comprende, les perdona sus pecados. A veces los fariseos lo critican por esto, pero Él los rechaza diciéndoles que no necesitan médicos los sanos sino los enfermos, y que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. San Lucas 19:10. Las palabras de Jesucristo, tus pecados son perdonados, vete y no peque más, yo tampoco te condeno, son muy importantes. San Lucas 5:23 y San Juan 8:11. Y también vemos en otros lugares que nuestro Señor dice lo mismo a la Magdalena, San Lucas 4:7-48, a la Samaritana, San Juan 4:4, Zaqueo, San Lucas 19:1-10, la mujer adúltera, San Juan 8:3-11, y también el paralítico de Cafarnaum 5:17. Entonces vemos que nuestro Señor sí perdona los pecados. Y si Él perdona los pecados, y vino para salvar a todos los hombres hasta el fin del mundo, es lógico y normal que delegue este poder divino a su iglesia, a sus sacerdotes, para que sigan perdonando a las pobres almas. La ofensa ha de ser perdonada por aquel que ha sido ofendido. El pecado ofende a Dios, solamente puede ser perdonado por el mismo Dios. Así se lo hicieron notar en alguna ocasión los fariseos a Jesucristo. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y hoy nos dicen lo mismo los protestantes. El Señor no rechazó el argumento, pero se sirvió de él para demostrarles que él tenía ese poder precisamente porque era Dios. San Lucas 5:18-25. Dios nuestro Señor dice, todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra. Recibe el Espíritu Santo. A quienes perdonan sus pecados quedan perdonados y a quienes retienen quedan retenidos. La iglesia siempre del siglo I al XXI perdona los pecados. Ahora puede ser, uno puede escuchar este argumento falso. ¿Para qué confesarme con un hombre pecador como yo? Y yo me confieso directamente con Dios, dicen los protestantizados actualmente. Bien, mire, el sacerdote no perdona por autoridad propia los pecados, los perdona por la autoridad recibida de Cristo. Por lo tanto, es Cristo que mediante el sacerdote bautiza, mediante el sacerdote también perdona los pecados. No perdona el sacerdote por autoridad propia, la perdona por la autoridad recibida de Jesucristo el día de la resurrección, y esto está en San Juan capítulo 20, versículo 22-23. Seguimos meditando sobre ese tema tan bueno, tan hermoso, que nos da tan consuelo y paz. Queridos hermanos, el poder de perdonar los pecados fue transmitido por el Señor, dijimos, a su iglesia, y para que ella, por medio de sus ministros, lo pudiese ejercer hasta el fin de los tiempos. El Evangelio dice, la tarde del primer día de la semana, el domingo de resurrección, estando los discípulos cerradas las puertas por temor a los judíos, vino Jesús. Los discípulos se alegraron viendo al Señor. Díjelos otra vez, la paz sea con vosotros. Como me envió el Padre, así os envío. Diciendo esto, sopló, y les dijo, sopló, entregó. ¿Recibid qué? Al Espíritu Santo. A quienes perdonáis los pecados, les serán perdonados,
y a quienes los retuvieres les serán retenidos. San Juan 19:23. Con estas palabras Jesucristo concedió a los apóstoles y a sus sucesores el poder de perdonar los pecados en su nombre por su autoridad. La forma de perdonar los pecados se deduce de las palabras del Señor. Debe ser judicial, ya que exige a los apóstoles un conocimiento previo del pecado para que éste pueda ser perdonado o retenido. Decía que, dicen los apóstoles, ¿para qué confesarme con un hombre pecador como yo? Primero, que no acusen injustamente a los demás. Y segundo, aunque el sacerdote sea pecador, bien, nada cambia. El perdón viene de Cristo, Él es instrumento. Yo puedo tener enfermedad, visito al doctor que está enfermo, tiene cáncer, sida y lepra juntos. Sin embargo, puede recetarme, puede inyectarme, yo sano y él muere. Unas citas de la Sagrada Biblia acerca de este tema del perdón de los pecados. Primera carta de San Juan 1:8-9. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañáramos a nosotros mismos y la verdad no estaría en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. En San Lucas 7:47-50 leemos: por lo cual te digo que le son perdonados sus muchos pecados, porque mucho amó. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Comenzaron los convidados a decir entre sí: ¿quién es este para perdonar los pecados? Y dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. En San Mateo 26:27 leemos: tomando un cáliz y dando gracias, se lo dio diciendo, Cristo dijo a los apóstoles: bebed de él todos, que esta es mi sangre de la alianza, que será derramada por muchos para remisión de los pecados. Remisión de los pecados. Cristo derramó su sangre para la remisión de nuestros pecados. Ahora, esto está falsificado al decir creen que Cristo está salvo, mientras que Cristo dio poder de perdonar los pecados en su nombre y por su autoridad. Vemos también en la carta a los Efesios, San Pablo en los Efesios 1, 5, 7, 8 dice: y nos predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, en quien tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados, según las riquezas de su gracia, que sobreabundantemente derramó sobre nosotros toda sabiduría y prudencia. Sí, tenemos acceso, redención por su sangre. Que hermanos, esta sangre, dijimos, se derrama sobre nosotros mediante los santos sacramentos. Y Santiago Apóstol 5:19 dice: hermanos míos, si alguno de vosotros se extravía de la verdad y otro logra reducirle, sepa que quien convierte a un pecador de su errado camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá la muchedumbre de sus pecados. San Jerónimo, el que tradujo la Sagrada Escritura del hebreo, arameo, griego a latín, llamada Vulgata Latina, dice: no dudéis del perdón, pues por grandes que sean vuestros pecados, vuestras culpas, la magnitud de su misericordia perdonará, sin duda, la enormidad de vuestros muchos pecados. Lo dice San Jerónimo esto en su comentario sobre el profeta Joel. La omnipotencia de Dios se manifiesta sobre todo en el hecho de perdonar y usar de misericordia, porque la manera de mostrar que Dios tiene el poder supremo es perdonar libremente, dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, primera parte, cuestión 25, artículo 3. La Santa Iglesia, dice el Papa Gregorio Magno, la Santa Iglesia es comparada a una red de pescar.
congrega toda clase de peces, porque brinda el perdón de los pecados a los sabios e ignorantes, a los libres y esclavos, a los ricos y a los pobres, a los fuertes y a los débiles. Con su pasión nuestro Señor nos libró de los pecados casualmente, es decir, instituyendo un procedimiento para librarnos de nuestras miserias. Algo así como si un médico preparase una medicina con la que pueden curarse todas las enfermedades, dice el doctor común de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino. Tercera parte de la Suma Teológica, pregunta, cuestión 48, artículo 1. Entonces Jesucristo, como un doctor, preparó la medicina, aunque Él no esté, y bien, esta medicina se aplica a las almas. La Iglesia nada puede perdonar sin Cristo, y Cristo nada quiere perdonar sin la Iglesia. La Iglesia solamente puede perdonar al que se arrepiente, es decir, aquel a quien Cristo ha tocado ya con su gracia. Y Cristo no quiere perdonar ninguna clase de pecados a quien desprecia a la Iglesia. Beato Isaac, padre de la Iglesia, sermón 11. Queridos hermanos, esto es muy interesante. Cristo perdona mediante la Iglesia. Cristo no quiere perdonar ninguna clase de pecados a quien desprecia a la Iglesia. Que todos que quieren confesarse directamente con Cristo lo sepan. Cristo dio el poder para los pecados para algo. El que quiere recibir el perdón por su propia cuenta, el bien está en la ilusión. San Agustín dice: Judas, si hubiese orado en nombre de Cristo, habría pedido perdón. Si hubiera pedido perdón, habría tenido esperanza. Si hubiera tenido esperanza, habría esperado misericordia. Si hubiera esperado misericordia, no se habría ahorcado desesperado. Sin estas palabras, Padre, he pecado, el hombre no puede entrar verdaderamente en el misterio de la muerte y de la resurrección de Cristo para sacar de ella los frutos de la redención y de la gracia. Estas son palabras clave, evidencian sobre todo la gran apertura interior del hombre hacia Dios. Padre, he pecado contra ti. Si es verdad que el pecado en cierto sentido cierra al hombre por lo que se refiere a Dios, al contrario, la confesión de los pecados abre a la conciencia del hombre toda la grandeza y la majestad de Dios, sobre todo su paternidad. El hombre permanece cerrado en relación con Dios mientras falten en sus labios las palabras Padre, he pecado, y sobre todo mientras falten en su conciencia, en su corazón. Por eso, hermanos, es importante rezar por los pobres pecadores, facilitarlos la conversión, hacer penitencias, oraciones, ayunos, por ella ofrecer su comunión, su misa, por ella sus enfermedades, sus rosarios, darles ejemplo, llevarlas a un retiro espiritual verdadero, decirle la verdad. Un solo pecado mortal puede cerrar y cierra de hecho la puerta del cielo. San Máximo de Turín dice: si el ladrón obtuvo la gracia del paraíso, ¿por qué el cristiano no ha de obtener el perdón si se acerca al sacerdote en nombre de Cristo? Y San Cipriano dice: Él nos ha prometido el perdón de los pecados y no puede faltar a su palabra, ya que al enseñarnos a pedir que sean perdonados nuestras ofensas y pecados, nos ha prometido su misericordia paternal y en consecuencia su perdón. Y San Gregorio Magno dice: consideramos cuán grandes son las entrañas de su misericordia, que no solo nos perdona nuestras culpas, sino que promete el reino celestial a los que se arrepientan después de ellas. Vete, tus pecados son perdonados. Vete y no peque más. Dichosos los que cercan al Señor.